Buenas noches, hoy es viernes 15 de abril del año 2016, programa 59 del año, 59 del ciclo, son las 4:30 de la tarde, estamos grabando este programa antes porque el general Prado no puede estar en la noche en la calle, ¿verdad? No, llevo 6 años de detención domiciliaria con restricción para estar en mi casa a las 9:30 de la noche. Pero aquí podía venir a esta hora. Sí, tengo permiso para salir a actividades de distinta índole. Bien, y nos acompaña el doctor José Hoffman y el doctor Carlos Mariaca, que son abogados en este calvario jurídico, policial y personal en el que se está viviendo. ¿Usted desde cuándo está hostigado por este asunto? Y me voy a permitir decir hostigado porque es la palabra correcta. Bueno, a los 2 días de los sucesos del Hotel Las Américas, del asesinato de estos 3 ciudadanos extranjeros, yo hice una declaración pública, llamé a la televisión y mostré una foto y una revista que yo tenía con Rosa. ¿Usted sabía que se le venía? No, porque me imaginaba, porque el ministro Rada estaba tomando presos a los que jugaban con pinturas, con de la guerrita de las pinturas y todo eso. Dije, cualquier rato van a encontrar esta foto de Rosa conmigo y van a decir. Entonces yo mostré la revista donde estaba la entrevista que Rosa me hizo porque se presentó con su credencial debidamente registrada, credencial que el fiscal ha mostrado en varias oportunidades. Entonces dije, para curarme aquí en radio, yo lo he conocido a este señor y aquí está la entrevista que me hizo. Capú. La revista Capú de Hungría, está la entrevista completa, son 10 páginas de la revista con fotografías, todo. Y ese fue mi único contacto con él. Pero a partir de ese momento comenzaron a decir que me iban a llamar, me pasaron una comunicación 6 meses después, dije que no podía ir a La Paz. Entonces después ya me citaron para prestar declaración 1 año después acá en Santa Cruz. Pero el hostigamiento era constante porque el fiscal declaraba cada vez que me iba a llamar, que tenían que hablar conmigo, que iban a acusar. A usted y a muchos otros, ¿no es cierto? ¿A cuántos? ¿50 personas convocaron? ¿Cuánto calculan? No, han convocado más de 100 personas. ¿Cómo? Más de 100 personas han convocado, oficialmente, ¿no? Y extraoficialmente, no sé cuántas serán, pero digamos, se habla de mucha gente, ¿no? Pero sí, digamos, si uno analiza las primeras declaraciones del fiscal Sosa, lo que aparece en los expedientes de nombres de personas supuestamente involucradas con Rosa y que después curiosamente no aparecen ni imputadas ni acusadas, estamos hablando de más de 100 personas que oficialmente estuvieron dentro del proceso y que sin embargo no tuvieron ningún tipo de imputación ni detención. ¿Usted cuándo entró al proceso? Nosotros entramos ya casi para la audiencia conclusiva con el señor Hugo Paz, lavadense. En la conclusiva. Antes, en la etapa preparatoria ingresamos, o sea, antes de diciembre del año 2010 específicamente. Ya estaba detenido en octubre. En octubre es que lo detienen a él. Entonces, a partir de esa fecha que ya conocemos el caso, ¿no? Y esto se ha ido desarrollando en base totalmente en abuso, ¿no? Actualmente hay 16 acusados y son 8 que siguen con detención preventiva por más de 7 años, ¿no? ¿Cuál es el procedimiento jurídico? ¿Cuánto tiempo puede estar con detención preventiva y cuánto tiempo tiene que tener ya sentencia cuando está el proceso en curso? Bueno, en ese marco, la ley determina que ningún proceso debería durar más de 3 años. 3 años. ¿No? Y en ese marco, en la época que la gente fue detenida, teníamos otro código, el Código de Procedimiento Penal tenía otro tipo de normas con relación a las normas de detención preventiva, o sea, los plazos. De 18 y 24 fueron ampliándose a 36. Entonces, según la ley que debería aplicárseles a ellos, nadie podría haber estado detenido más de 24 meses, sin sentencia. Y llevan 7 años. 7 años. ¿No? ¿Por qué este juicio se para cuando le da la gana al juez principal, al doctor Sixto, y que lo para, y que lo arranca, y que castiga, y que los fiscales tienen más fuerza que él? Depende mucho del ambiente político. Porque en este momento yo creo que... El ambiente político determina el proceso. Claro, esto es político todito. Sí, sí. Porque yo creo que esta semana lo han parado el juicio porque es el aniversario
y saben que aquí hay una invitación para un acto, un recordatorio del atentado a la casa del cardenal. Entonces han dicho, mejor vámonos, no estaremos aquí. Y con el pretexto del secretario han dicho, bueno, vámonos, y se acabó. Entonces, es una dilación del proceso atribuible estrictamente al tribunal, pero nadie dice nada. ¿Sabe qué pasa, Carlos? Lo que sucede es que este juicio es una parodia de la justicia, una vergüenza para la justicia nacional, yo diría, porque hay tal cantidad de irregularidades desde el primer día, tal cantidad de falsedades, tal cantidad de adulteración de pruebas, pérdida de pruebas, todo lo que quiera. Pero resulta que el juez lo único que dice cuando se le hace una observación, se toma nota, dice. Se tiene presente, dice. Esa es su frasecita. Y después la que ya nos viene amenazando con eso, dice, pero no se olviden que todo esto va a llegar a una sentencia y de repente algunos son inocentes o va a haber absolución para algunos. ¿Qué le vamos a creer a este señor que tiene una consigna y además una orden pública del presidente? Usted ha visto, ha conocido esa noticia cuando a una visita de personeros de Naciones Unidas el presidente y le preguntaron de este caso y el presidente contestó, no, esos me querían matar y tienen que ser condenados. Esa es una orden para el juez, pública. O cuando le ofrece al fiscal general, le dice, usted va a ser el candidato a la presidencia si es que los condenan a estos. Entonces, y más claro que el presidente está empeñado en que nos condenemos, por eso es que no creemos nosotros en... ¿Por qué? ¿En qué? ¿Por qué? Porque, a ver, el caso Rosas y Eduardo Rosas Flores fue la punta de lanza para para cortar el proceso autonomista. ¿Es correcto? Correcto. Cuando se le salía de las manos, ¿decidieron matarlo? Esa es una de las teorías que yo manejo. Yo tengo otra teoría tal vez, o no sé. El problema es que Rosas se dio cuenta que estaba siendo utilizado, sabía a lo que había venido él, pero no le cumplieron con lo que tenían que darle, y quería irse. Entonces ya estaba preparando para irse. Entonces, antes de que se vaya y afuera pueda hacer un escándalo, vino la orden de liquidar. Pero ahí hay otro aspecto, ¿no? Porque eso sería un poco como que especulativo en el sentido, esta es una hipótesis, esta es otra hipótesis, pero hay un dato concreto. Pero es la misma. Hay un dato concreto dentro del proceso que es importante considerar. En la hipótesis que ellos manejan es de que supuestamente los grupos de poder de Santa Cruz trajeron a Rosa. Bueno, resulta ser que los grupos de poder de Santa Cruz son los más ricos de todo Bolivia, o sea, manejan mucho dinero. Y si manejan mucho dinero, ¿cómo poder entender que este señor Rosa no tenía dinero al punto de tener que ir saltando de un hotel a otro, suplicando dinero a limonas prácticamente, no tenía dinero para comprar armas? Entonces eso de llamar a particulares, oiga, me consigue dinero, o sea, ¿dónde estaba el apoyo? Claro, sí. Entonces hay un aspecto importante en considerar ese dato en cuanto a que quita, digamos, peso al argumento de la acusación, que demuestra que no tenía verdaderamente el apoyo que ellos dicen, por un lado, y por otro lado reflejaría también en la hipótesis que varios manejan de que en realidad fue una persona traída por el propio gobierno para hacer que la gente de Santa Cruz se levante y hacer un otro porvenir, ¿no? En ese sentido habría la confrontación, habrían los muertos y habría todo el pretexto para intervenir militarmente a Santa Cruz. Entonces, eso no le funcionó porque, si bien es cierto, mucha gente recibió a Rosa, no consiguieron esa confrontación. Y al no tener Rosa más posibilidad de seguir adelante, entonces, ¿cómo hacer que hay un caso grande? Bueno, no hay terrorismo, lo creamos nosotros, o sea, lo empezamos con muertes, pues, ¿no? ¿Quién nos asusta con las muertes? Entonces, en realidad, eso que mucha gente maneja como terrorismo de Estado, esa frase que se ha posicionado, parte de ese hecho concreto, de que no se consiguió una confrontación y tres personas resultan muertas de una manera tremenda, cosa que no estamos acostumbrados. Entonces eso genera justamente todo el pretexto para este proceso y todo el despliegue que tuvo. Pero es que, perdón,
Porvenir es el premio Consuelo en todo caso. Ellos pensaron que la cosa podía reventar aquí. Rosas ya tenía su pasaje listo para llegar los primeros días de octubre. Porvenir es en septiembre del año que llega Rosas. Y como fracasan las tomas de las instituciones, fracasa todo esto, deciden armar Porvenir y traerlo de apuro a Eduardo Rosas. Lo traen de apuro a Eduardo Rosas, lo contacta gente del gobierno, este señor Adán Justiniano que desapareció, él es el que los pone en contacto con gente del gobierno, el que se contacta directamente con él es Raúl García Linera, y fue el que mantuvo el contacto permanente. Yo lo he encontrado a Raúl García Linera en esta cosa hasta sin querer. Uno va buscando y aparece Raúl García Linera. Entonces, sí. Hay un detalle que quiero hacerle recuerdo. Estuvimos en una charla con usted en su programa poco antes de lo de Porvenir, cuando estaba el tema de la media luna y todo eso. Sí. Y ahí dijimos, y yo le dije a usted esto, van a comenzar por la parte más débil, van a comenzar por Pando. Van a someter a Pando primero y después van a seguir hasta llegar a Santa Cruz, que es el punto focal. Y yo le dije a Leopoldo Fernández, y Leopoldo Fernández me dio, tengo una frase de él, porque yo lo llamé, porque yo advertí que se iba sobre Porvenir una semana antes, y que Quintana estaba organizando. Y Leopoldo Fernández me dice, esta vez la soga no se corta por lo más delgado, por lo más débil. Esa fue la frase de Leopoldo Fernández, el día antes del 11 de septiembre, que es cuando lo detienen a él. Yo parto de que, digamos, en esta connotación, digamos, de esta teoría que se tiene, el gobierno también comenzó este tipo de hechos con Tarija, cuando hubo las voladuras en... Claro, cuando el caso de Moza y compañía, sí. Hay un muerto allá. No, allá lo que pasa es una vez que las válvulas se traen detenidos a la ciudad de La Paz, que es lo mismo, pero Moza es uno de los últimos paladines que llega a la ciudad de La Paz. Yo por lo menos creo de que el primer caso era Tarija, y con Tarija querían llegar a vincular a Santa Cruz bajo la misma figura de terrorismo y daño calificado. ¿Por qué? Porque cuando el primer detenido de Tarija llega a la ciudad de La Paz, él es traído por agentes de inteligencia, lo llevan en teoría a la academia o una casa de seguridad donde le toman la declaración, donde lo esperaban funcionarios de gobierno. ¿Qué es lo que le dicen a esta persona que es ya llevada, aprendida hasta La Paz? A él le piden que directamente firme una declaración que estaba ya transcrita o llenada por los fiscales, en los cuales involucraba a Mario Cosio y diferentes personas, que también involucraba a gente de la Unión Juvenil Cruceñista que supuestamente había ido desde Santa Cruz a Tarija para armar las válvulas. Entonces el primer tema era, en esa época, por eso parte del último comentario que querían, digamos, descabezar a Tarija con esos detenidos, de ahí saltar a Santa Cruz, uniéndonos a la Unión Juvenil. La toma de las instituciones. Y ir saltando. El tema fue que en Tarija falló su plan. No todos se vendieron al gobierno ni se sometieron a los abreviados indicando que otra persona había ganado. Las personas principales en este caso mantuvieron su versión de que mucha gente no estaba involucrada y no pudieron tomar. Entonces ahí se generó un primer freno. Es por eso que luego van golpeando, digamos, a estos otros lados. Pero es ahí donde pero que existía una estrategia a nivel gubernamental para judicializar estos casos, no queda duda, por el gabinete jurídico, y porque justamente en septiembre del 2008 ellos crean 2 comisiones especiales dentro de la justicia, una comisión especial de investigadores para atender todos estos casos y una comisión especial de fiscales para atender todos estos casos a denuncia del Ministerio de Gobierno. Entonces ya existía todo un programa de cómo se llevarían adelante las persecuciones que ellos pensaran implementar. Hay 2 cositas que me gustaría tocar entre estos antecedentes, y uno es la influencia cubana en el tema, porque ha habido una participación desde el principio. No hay que olvidarse que cuando surge el MAS, empieza a organizarse en el Chapar, empieza a tomar cuerpo, ¿quién les abre el contacto a Cuba? Antonio Peredo. Sí. Por eso lo reconoce el propio Filemón Escobar. Claro. Antonio Peredo fue el candidato a la vicepresidencia en la primera candidatura de Evo Morales. Entonces, él les abre el contacto con Cuba y de ahí empiezan a recibir toda la ayuda, la cooperación, la inteligencia, etcétera, etcétera. Ese es un tema que no ha sido explorado debidamente,
Pero ahí también está, ahí entra ya Rada como ministro de gobierno, precisamente ligado a Antonio Peredo. Sí, todo el esquema de los sobrevivientes del ELN entra al gobierno del MAS precisamente por haber facilitado el contacto con Cuba, la ligazón con Cuba. Ese es un hecho. Otro hecho interesante, aunque hay un personaje de por medio que siempre es dudoso, pero muchos hablan de las fotografías que se tomaron en el Hotel Bugambilla los presuntos terroristas, ¿no? Y hay una con un fusil con mira telescópica. Inclusive, el fusil que no aparece nunca. Claro, es que, pero ¿cuál es la declaración? Hay una declaración en el proceso, que consta en el proceso, de Ignacio Villa Vargas, que dice, él lo llevó a Rosa a recoger el fusil con mira telescópica que le entregó Raúl García Linera, y que días después se lo recogió. Entonces, ¿por qué García Linera andaba dando un fusil con mira telescópica a Rosa? Es que ahí, probablemente me voy a adelantar, pero yo armé un cuadro, que usted lo conoce, y que si lo estábamos conversando con los doctores. El sistema de penetración, de reclutamiento, de control a la media luna, hasta concluir con la ejecución, es esto que ustedes pueden verlo ahí, está encabezado por don Álvaro García Linera como vicepresidente y además, digamos que como jefe político militar. No nos olvidemos que en algún momento, después de abril del 2009, García Linera describe lo ocurrido como una victoria política y militar, ¿no es cierto? Entonces tiene Álvaro García Linera, por un lado, a su mano derecha de él está José Raúl García Linera como enlace, y vamos a ver luego con quiénes. Él está por encima del que usted citó, don Alfredo Rada, y al otro lado, como control gubernamental, que era además el que se encargaba de todo el área norte del país, don Juan Ramón Quintana. ¿Con quién se reúne García Linera? Raúl, dale para adelante la que sigue, por favor. Estrategia de colaboración, inteligencia venezolana, inteligencia cubana y FARC. Creo que usted va a coincidir con esto, pero además, ¿quién? Hugo Moldis, que es formado en Cuba. Sí. Porque Hugo Moldis además dice, soy comunista y soy un hombre formado en Cuba. La inteligencia venezolana entra luego, yo estoy de acuerdo con usted en el hecho de que entra primero la inteligencia cubana, y la relación de la FARC se puede dar y se la puede encontrar a través de la relación de Eduardo Rosa Flores con el Chacal, por un lado, y el vínculo que tiene con Antonio Salas, con el palestino. Exactamente, que es el palestino. Esto, además, uno lo busca y lo encuentra, pero perfectamente no hay donde perderse. Está en internet, todos los contactos están ahí. Antonio Salas es un periodista, por si no lo conocen, es un periodista que vive clandestino y con gente de seguridad 24 horas. Se ha infiltrado en varias organizaciones criminales en Europa y ha escrito libros sobre eso. Se la tienen jurada, por supuesto. No, la tiene jurada. Él no, nadie sabe qué se llama Antonio Salas. Vamos a la tercera. Dale, Mauricio. Operadores gubernamentales. Marco Farfán. Debajo de Rada. Debajo de Rada. Luis Norberto Clavijo, director de régimen interior, que todos conocemos el daño que hizo Luis Norberto Clavijo, que está por encima de dos militares, de dos policías. José Centella, director en la dirección de inteligencia, y don Jorge Santisteban también en la dirección de inteligencia. Debajito de él, seguite, Capitán Walter está Andrade. el capitán Walter Andrade, de triste recuerdo para todos, la policía Marilyn Vargas, que era la que se encargaba aparentemente de recopilar todas las cosas y de recoger, qué sé yo, actuaba como lo que se llama la basurera, ¿no? Que va recogiendo todos los detallitos que van quedando. Está Carlos Núñez del Prado, que ya murió, Edson Alí Espinosa, y está el nombre que usted dio, Ignacio Villa Vargas. ¿Sí? Puedes irte al lado derecho y al otro lado está
Víctor Hugo Escobar, que es el comandante de la policía, ¿verdad? Pero lo tenían a un lado. El día del operativo, el comandante de la policía ni supo que estaban operando. Precisamente por eso lo hemos puesto muy a un lado, porque y sin flecha para ningún lado, solamente con el ministro Alfredo Rada, porque el último en enterarse de lo que pasó fue Escobar, claro. ¿Verdad? Andate a lo demás abajo. Y de ahí abajo viene que Tibor Revés, que nadie sabe exactamente cuál fue el rol que jugó Tibor Revés, porque tuvo muy pocos días y se fue. Y debajo está Eduardo Rosa, Dwyer, Magiarosi, Toazó y Mario Tadic. Yo no sé cuál es el criterio que tienen ustedes esto yo lo he trabajado durante, no exagero, 6 meses, para decirlo sin el temor de decirlo y sabiendo lo que vale y lo que puede significar. ¿Cuál es el criterio de ustedes? Bueno, digamos, como abogados hemos visto la parte de cómo se desarrolla el proceso, y dentro de eso obviamente tenemos que ver qué elementos existen de acusación. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos de que no existen pruebas contra estas personas, no existe una ligación directa del hecho que ellos dicen investigar, que es el atentado a la Casa del Cardenal, con Eduardo Rosa y su grupo, porque eso está perfectamente probado dentro del mismo proceso, que ellos no salieron del hotel, etc. Entonces no existe una ligación causal entre el supuesto hecho terrorista y los acusados. Entonces podemos decir desde ese aspecto que desde el punto de vista jurídico no hay manera de probar que ellos son culpables de lo que pretenden, ¿no? Ahora, esto que es una investigación periodística que va más allá de lo que nosotros hemos visto y que tiene obviamente datos que nosotros no manejamos por entero, tienen entera lógica dentro de lo que hemos visto en las pruebas que existen dentro del proceso. ¿Qué es lo que hemos podido ver? Que de acuerdo a las declaraciones de Toazó, de Tadic, del mismo viejo, se ve, digamos, que ellos vinieron para acá, estuvieron haciendo cosas que no tienen nada que ver con un grupo terrorista, ni un grupo que pretenda ser un grupo de choque, ¿no? O sea, estuvieron en cuestiones de carnaval, quizás aquí existía un grupo de personas, que eso entraría dentro incluso de la hipótesis que usted maneja, ¿no? Rosa sabe a qué vino, el otro señor que se va, el Revés, de repente también formaba parte de ese plan, y utilizaron un grupo de tontos útiles que no sabían bien a qué venían, porque en el caso de Toazó, por ejemplo, debe haber visto ciertas cosas que le llamaron la atención, como que en sus declaraciones él dice, tal cosa me llamó la atención, pero que tenía otra razón para venir, que no era hacer una actividad terrorista ni nada. O sea, ellos hablan de una película que iban a realizar, o sea, tiene toda una razón lógica de por qué vinieron, que no tiene nada que ver con el objeto de este proceso. Entonces, en ese aspecto, digamos, queda bastante más reforzada su hipótesis de que hay aquí una confabulación de parte del gobierno que tejió todo esto para comprometer a Santa Cruz con fines políticos y que hasta ahora no lo consiguen cerrar, porque todo aquello que se arma tiene siempre aristas que sobresalen y que no pueden encuadrar bien. Entonces, yo creo que es muy lógico lo que usted presenta, que encuadra dentro de todos los datos del proceso, y es una hipótesis bastante interesante y fuerte, ¿no? Les pido un corte porque cuando volvamos les voy a mostrar un par de videos y unas fotografías que han llegado hoy día, que son inéditas, del primer interrogatorio de Toazó y de Tadic. Hoy día han llegado. ¿Sí? Vamos.